y hoy tengo un título que tiene que ver con cómo perseverar en tiempos de pandemia. Y quiero leer un versículo que se encuentra en Eclesiastés, en capítulo 7, versículo 8, que dice la palabra del Señor así: es mejor terminar algo que comenzarlo. Es mejor ser gentil y paciente que ser orgulloso y ansioso. Y este versículo vamos a estar meditando en él sobre lo que es perseverar para poder alcanzar las metas, los propósitos que tenemos en lo personal, también en familia y por supuesto lo que tiene que ver en la iglesia con los ministerios que el Señor ha puesto en nuestras manos para bendecir la vida de las personas. Y bueno, en este versículo podemos ver algunas frases interesantes. Una es, lo que iniciemos debemos terminarlo. Todo proyecto que iniciemos debemos terminarlo, no dejarlo a media. Y es importante tener paciencia y desechar o dejar al lado el orgullo para poder tener éxito. Y una de las cosas que todo el ser humano anhela es tener éxito, pero desear tener éxito, desearlo no es suficiente. Es necesario, para lograrlo, es necesario esforzarse, hacer algunas cosas para poder alcanzar el éxito en cualquier proyecto que tengamos. Y como hoy estamos hablando de perseverar en tiempos de pandemia, perseverar es sinónimo de desear y a la vez tener fuerza de voluntad para hacer las cosas. Es la capacidad de mantener el rumbo en frente a las dificultades y a la crítica que generalmente nos enfrentamos. Hay un versículo en la Biblia, en Romanos 5, 3 y 4, que dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Hay allí 4 palabras interesantes. La tribulación produce paciencia, la paciencia carácter aprobado, y el carácter aprobado o probado produce esperanza. Y creo que en todas las cosas que nosotros decidimos hacer, especialmente en la obra del Señor, vamos a necesitar de esas cosas. Entonces estamos hablando de paciencia y de perseverancia. Y es importante recordar, por ejemplo, Thomas Edison, el creador del bombillo que actualmente conocemos. Para lograr su propósito tuvo muchos fracasos y fracaso tras fracaso, el 13 de octubre de 1879 logró, después de 13 meses de fracaso, alcanzó a lograr hacer el bombillo, y realmente hasta ahora nos bendice el bombillo. Pero hay que ser perseverante. Hay que hacer las cosas. Entonces, en tiempos de crisis como como la humanidad está viviendo un momento complicado, y Venezuela, además de la pandemia, nosotros tenemos unos cuantos años con ciertas dificultades. En estos tiempos, ¿qué necesitamos como personas hacer? Bueno, debemos esforzarnos, movernos en medio de la crisis, y debe florecer en nosotros 4 cosas importantes aquí. Una es resiliencia, de poder resistir las dificultades. Debemos tener flexibilidad para poder adecuarnos a las situaciones que se presentan. Debemos echar mano del optimismo, ¿verdad? Dejar de ser pesimista y perseverar para poder alcanzar el propósito que nos ha dado. Y en medio si nosotros queremos perseverar y alcanzar el éxito, en medio de la crisis debemos probar qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Eso nos permite tomar decisiones. Ahora, la pregunta que podemos hacerlo es: ¿cómo poner en práctica esto de la perseverancia en medio de las crisis? Entonces yo le voy a hablar de 4 sugerencias, le voy a dar 4 sugerencias que podemos tomar en cuenta para poder perseverar en tiempos de pandemia. La primera de ellas es: respira y esfuérzate. Es decir, tómate un tiempo para pensar. Recuerda que tú tienes un plan con la ayuda del Señor, es decir, la foto final completa debes tomarla en cuenta. Debes
ver las necesidades, si es un proyecto económico, una empresa en particular, tú tienes unos clientes que satisfacer. Si es el ministerio de la iglesia, hay unas necesidades que debemos alcanzar. Si es en la familia, hay ciertas cosas que debemos hacer como familia. Entonces, no pierdas la foto completa. Nosotros tenemos un propósito final que alcanzar. La otra cosa que debemos tomar en cuenta es que debemos manejar una agenda. Es importante no tomar decisiones apresuradas y, por supuesto, es importante definir cuáles son las prioridades que debemos seguir, ¿verdad?, para enfocarnos en las metas. Entonces, número 1, respira y esfuérzate para seguir adelante. La segunda sugerencia que podemos revisar hoy es necesitamos ser flexibles. Es importante que nos podamos adaptar a las situaciones, a los cambios que se presentan y adecuarlos al plan que tenemos, pero necesitamos flexibilizar. Si nosotros en medio de las situaciones, en el hogar, en el emprendimiento, donde quiera que estemos, en los mismos estudios, somos inflexibles, a lo mejor salimos de la carrera y no concluimos lo que el Señor nos puede permitir o tiene en sus planes para nosotros. Entonces necesitamos en medio de las situaciones ser flexibles. La otra cosa que podemos tomar en cuenta es que es importante la comunicación. Cuando uno tiene que liderar a la familia o bien sea un emprendimiento, necesita una comunicación efectiva con las personas, con los líderes que le rodean. Entonces es importante, ¿verdad?, que directamente podamos, si es en la familia, podamos tener una comunicación efectiva con todos los miembros para que como familia podamos alcanzar la meta. Igualmente ministerial, es importante que con los líderes principales podamos mantener una comunicación efectiva y abierta. Y lo cuarto que podemos hacer, la cuarta sugerencia, es que debemos estar abiertos a reinventarnos, es decir, necesitamos ser creativos y aprender todos los días, porque cuando nosotros nos cerramos en medio de las situaciones complicadas, entonces desistimos, ¿verdad?, y echamos a la borde todo lo que quizás en mucho tiempo se ha hecho, ¿verdad?, y al final terminamos fracasados. Entonces, recordando a Thomas Edison, después de 13 meses de fracaso, logró sus propósitos y creó la bombilla que aún en estos tiempos bendice la vida del ser humano. Ahora, en medio de esta crisis que vivimos y que nos toca vivir, no solamente en la sociedad, sino también en nuestras familias, a veces hay situaciones que se nos presentan, también quiero darte 6 pasos que debemos contemplar para mejorar el cómo perseverar en las cosas que vamos a hacer. Entonces, la primera es que es importante que no renuncies al proyecto que tú has comenzado. No renuncies, sigue tus metas, aunque las circunstancias, aunque no veas la luz al fin del túnel, tú debes continuar. La segunda paso que debemos tener en cuenta para mejorar nuestra perseverancia es que es necesario superar el miedo con fe, tener la confianza que el Señor está de nuestro lado, que Él nos acompaña, Él nos dirige en medio de las situaciones complicadas. Dice la palabra que Él nos dará también la salida. Entonces, recuerda, supera el miedo con la fe. Número 3, aprende de tu fracaso. Realmente cada fracaso es la oportunidad de observar en qué estamos fallando para corregirlo y seguir adelante. En cuarto lugar, es importante que le demos la bienvenida a la crisis. No es que aceptamos la crisis en términos de que estamos pidiendo que se manifiesten así, sino que son escenarios que debemos manejar. Entonces, en medio de una situación que se presenta, nosotros le damos la bienvenida. ¿En qué sentido le podemos dar la bienvenida a la crisis? Bueno, es importante que te centres en lo que tienes, no te centres en lo que no tienes o lo que has perdido. Si tú te centras en lo que no tienes y en lo que has perdido en su momento, te vas a frustrar y vas a desistir.
La otra cosa que podemos hacer allí, dándole la bienvenida a la crisis, es que no te ciegues ante las dificultades. Siempre van a haber alternativas, siempre van a haber salidas. Entonces hay que tener, como dice el versículo al inicio, hay que tener paciencia, dejar el orgullo. De pronto hay que hacer algunos recomodos, pero podemos entonces seguir adelante en medio de las dificultades. Lo otro es que debes piensa cómo te ha ayudado la situación que te ha pasado, y eso nos va a permitir ver si nuestros valores, nuestros principios que hemos manejado de alguna forma se han afectado. La quinta paso que podemos hacer para mejorar la perseverancia es comprometernos totalmente con tus metas, comprometerse totalmente. Para eso necesitamos invertir todo nuestro ser, toda nuestra energía en el proyecto, en el ministerio, en la familia. Lo otro es, necesitamos dar lo mejor de ti. Necesitas dar lo mejor de ti, todos los dones, talentos, todos los recursos que el Señor te ha dado, da lo mejor de ti. Y lo otro es, necesitamos que eleves tus estándares, tus criterios. Es decir, no los disminuya, porque luego vas a ofrecer algo de menor calidad. Si es un proyecto para la venta, entonces vas a tratar de vender lo peor. Si es servirle al Señor, bueno, tenemos que hacer lo mejor con los recursos que el Señor nos ha dado, y el Señor va a ver nuestro corazón. Sean bienvenidos. Es para mí de mucho placer poder estar nuevamente con la Iglesia Nueva Jerusalén, Desarrollo Camburito, y para todos aquellos que se conectan a través de las redes, el Señor les bendiga. Bueno, y vamos a tener un tiempo de la palabra de Dios. Para mejorar totalmente, mejorar pues en la perseverancia, es que debemos afrontar el reto con disciplina. Debemos afrontar los retos con disciplina. Es decir, necesitamos trabajar duramente, más de lo que veníamos haciendo. Realmente no tenemos que ser firmes en no buscar atajos, caminos laterales o caminos verdes, como dicen muchas personas. No metas allí la trampa. Realmente necesitamos mantenernos firmes, hacer un esfuerzo mucho más allá de nuestra fuerza, porque contamos con la ayuda del Señor. Entonces, con estos 6 pasos, creo que podemos mejorar nuestra perseverancia para seguir adelante con los proyectos personales que el Señor nos ha dado, con nuestra familia que el Señor nos ha dado y una bendición, o sencillamente con el ministerio también que el Señor ha puesto en nuestras manos, y no podemos en medio de la crisis dejarlo a un lado, porque el Señor va a pedir cuenta de lo que nos ha dado. Y quisiera concluir con una frase que me llama mucho la atención para esta meditación, de Norman Vincent. Y ella dice así, voy a leerla, dice: si quieres llegar a alguna parte, usted tiene que saber a dónde va y a dónde quiere llegar. Repito, si usted quiere llegar a alguna parte, usted tiene que saber a dónde va y dónde quiere llegar allí. Y nunca se rinda. Entonces hay 3 cosas allí. Una es que usted debe tener una visión, ¿verdad? El cuadro completo, y una misión hacia dónde se dirige y cómo lo va a hacer. Y lo otro es que, como dice esta frase que me llama la atención, nunca se rinda. En medio de la situación más difícil, el Señor está con nosotros. Y eso cuadra perfectamente en el versículo que leímos en la primera parte. Vale más terminar algo empezado. Es decir, lo que tú comenzaste en un momento, debes terminarlo. No te rindas, no eches todo por la borda, aunque hayas fracasado, haya momentos difíciles. Yo creo que vale la pena, con la ayuda del Señor, seguir adelante. Bueno, esta palabra que hoy hemos meditado tiene el propósito de que podamos creer que el Señor está con nosotros en medio de esta pandemia. El Señor tiene cuidado de nosotros en medio de la crisis económica o de las situaciones
personal en la familia que estemos pasando, bueno, vamos a perseverar con la ayuda del Señor y vamos a vencer. Entonces yo quiero invitarte para hacer una oración, y si tú por estos medios nos contactas, bueno, pero quiero orar por ustedes y ponerlos en sus manos. Padre eterno, te doy gracias por este tiempo que nos das, gracias por permitir leer tu palabra. Creemos, Señor, que en tu plan está que nosotros podamos ser perseverantes en lo que hacemos, que no flaqueemos en medio de cualquier fracaso. Debemos ser esforzados y valientes para alcanzar el propósito en todas las áreas de nuestras vidas. Y bueno, creemos, Señor, que tú tienes control de todo. Te pido, Padre, que tú bendiga la vida si de alguna persona que nos escucha tiene alguna lucha, ha decidido echar por la borda su familia, su proyecto, quizás ha decidido salir del ministerio. Yo te pido que tú, a través de esta palabra, puedas hablar a su corazón y puedas animarlo, Padre Santo, a seguir adelante. Bueno, que el Señor les bendiga, que esta palabra pueda ser de bendición a todo aquel que de alguna forma se conecta a través de las redes. El Señor les bendiga grandemente.